Bienvenidos a Charlando con Animalidad, un programa dedicado a la defensa y protección de todos los animales. Hoy con un tema que genera toda suerte de controversias y sobre el que hay profundo desconocimiento, por lo menos en Colombia. Y quiero empezar, antes de presentar a nuestra invitada, que es una autoridad en esta materia, con una cifra, profesora Marisol Lamprea, y es que en el mundo se utilizan cada año entre 100 y 192 millones de animales, vertebrados, cefalópodos, ratones, conejos, perros, en fin, de todas las especies, en investigación y experimentación científica. 44% de estos animales son en investigación básica, el 25% en investigación aplicada y el 10% en pruebas de toxicología. Pero estas cifras en Colombia no las tenemos claras. Nuestra invitada es la profesora Marisol Lamprea. Ella, su hoja de vida está en el CEBELAC, Colciencias, es larguísima, simplemente les contaré que es presidenta del Comité Nacional de Ética, profesora asociada de la Universidad Nacional e integrante del CICUA de la Universidad Nacional. El CICUA es el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, además, por recibirnos en su casa, en la Universidad Nacional, en un escenario que ilustra el tema que vamos a abordar hoy. Y quiero empezar por lo siguiente. Cuando uno habla de investigación o experimentación científica, la gente se imagina toda suerte de cosas. El conejo al que le echan la gota en el ojo, el perro al que le ponen no sé qué, el gato con una cosa aquí encima. ¿Qué de eso es real? ¿Qué de eso es ficción? ¿Y cuáles son las diferencias entre investigación, experimentación? Ayúdenos a entender ese panorama. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos siempre a la Universidad Nacional. Con relación a su pregunta, la mayor parte de esto es imaginación, realmente. Es un imaginario que viene de mucho tiempo atrás y que no corresponde con lo que realmente nosotros hacemos como investigadores. El uso del modelo animal, que se extiende, va en el tiempo hacia más de 100 años, nos ha permitido entender la forma en que funciona la fisiología, la anatomía y sobre todo la comparación con el funcionamiento humano. Esto nos ha permitido el desarrollo de medicamentos, de vacunas, de un sinnúmero, incluso de procedimientos quirúrgicos que no solamente son aplicados a la salud humana, sino también a la salud animal. Muchas de esas cifras que usted daba hace un momento corresponden a investigaciones que se hacen para mejorar los procedimientos, por ejemplo, quirúrgicos o el desarrollo de medicamentos para los animales de todo tipo. Obviamente animales de producción en su mayoría y animales de compañía, pero también para, por ejemplo, entender la forma en que funcionan las dinámicas de los animales silvestres en diferentes contextos. Entonces, la investigación efectivamente hace uso del modelo animal, pero los cuidados y el manejo ético ha venido, mejorando de manera sustancial en los últimos, diría yo, 60 años por lo menos, de forma tal que hoy tiene que ser muy justificado el uso del animal a partir del resultado esperado de la investigación. Ok. Profesora Marisol, yo tengo una duda porque yo sé que, uno ve en otros países que hay como una gran industria, me atrevería a usar esa palabra que es fuerte, de la experimentación o el uso de animales en experimentación. Uno ve, cuadras y cuadros de laboratorios inmensos donde hay primates, donde hay perros, gatos, en fin. ¿Colombia realmente no tiene esa industria o sí? No, nosotros tenemos un uso muy limitado, en buena medida asociado con la disponibilidad de espacio, con la disponibilidad de infraestructura para manejar este tipo de animales. No es fácil, las normas de calidad y de ética que nosotros debemos cumplir para el manejo de animales, sobre todo mamíferos y sobre todo mamíferos grandes, como mencionaba ahora, primates o perros, realmente es muy, muy difícil de conseguir este tipo de aprobación por parte de los comités de ética y demás. Eso ha limitado mucho la investigación en estos modelos y se ha centrado un poco más en investigación con roedores, de los cuales se sabe muchísimo y que han sido utilizados, como les digo, desde hace décadas en la investigación en biomedicina. Como tampoco tenemos una industria farmacéutica propia, nosotros dependemos totalmente de la industria farmacéutica internacional con las implicaciones que eso tiene para nuestro sistema de salud, tampoco tenemos un desarrollo en testeo, como se diría, o evaluación más bien, de medicamentos nuevos. Entonces, la toxicología tampoco ha avanzado en ese sentido. Uno podría decir que en Colombia, se usa el uso de los animales
digamos, en investigación está ¿en qué ámbitos? Es decir, hay un uso que hacen las universidades, ya nos cuenta profesora Marisol, pero también le quiero preguntar, por ejemplo, si en Colombia se usan animales, por ejemplo, para probar productos cosméticos, por ejemplo, o para hacer pruebas, por ejemplo, militares, o cuál es el uso que se hace de los animales en Colombia. Se hacen en neurociencias. Curiosamente, Colombia tiene una investigación muy importante en esta área. La Universidad de Antioquia tiene una línea con animales que son transgénicos, son comprados del exterior y tienen una mutación genética que imita la mutación que produce la enfermedad de Alzheimer. Y la idea es identificar no solamente las causas de esta enfermedad a través de esos modelos, sino posibles tratamientos farmacológicos. En neurociencias hay un desarrollo muy importante en Colombia también, y como les cuento, investigaciones en animales de producción, pues también se hacen muchísimas para mejorar la producción, disminuyendo, por supuesto, el impacto sobre estos animales, ¿no? Ok. Uno podría decir, digamos, aquí ha habido como una gran movilización mundial contra el uso de animales en experimentación. Ha habido, incluso hay personas que han entrado a laboratorios a sacar animales, ha habido videos con cámaras ocultas, ha habido una gran movilización, digamos, del activismo. A esas imágenes que uno veía antes, tan dramáticas, digamos, que uno decía, Dios mío, ¿cómo puede esto existir? Hay que acabar con esto. Toda esa movilización realmente ha impactado en este uso, y eso es lo que ha llevado a la implementación de estas 3 R's, y ahí quiero hacerle la pregunta, profesora Marisol, que significan reemplazo, reducción, refinamiento. Es decir, la pregunta es, ¿realmente en este mundo de la investigación científica si ha habido como una toma de conciencia por mejorar esas prácticas? Sí, definitivamente. Yo no lo asociaría directamente a los grupos de activistas. Realmente creo que, y hay mucha discusión sobre esto en todo el mundo, estas actividades pueden ser incluso contraproducentes. Liberar un grupo de animales que han crecido, que han nacido en cautiverio para investigación en el medio natural genera un impacto ambiental y además, evidentemente, un impacto en los animales que no tienen cómo sobrevivir, no saben cómo sobrevivir en un ambiente natural. No creo que sea esa la causa, pero sí que ha habido una mayor concientización. Y una cosa muy interesante es el tema de los medios alternativos de investigación. El problema con esos medios alternativos es que son muy costosos y requieren una implementación previa a su uso. Por ejemplo, yo no puedo decir, ok, voy a hacer una investigación sobre el potencial terapéutico de una sustancia y no quiero utilizar ni un solo animal. Voy a utilizar, por ejemplo, si es para la enfermedad de Alzheimer, un organoide, que es sencillamente un pseudocerebro desarrollado en el laboratorio. Ahí no hay animal como tal, y no hay sufrimiento, y no hay dolor en esa medida. Bueno, ahí podemos tener una discusión sobre eso, pero en principio no lo tiene. Pero la implementación, el uso de esa técnica en sí misma es un proyecto de investigación. Y las entidades de investigación en el mundo están financiando investigaciones en ese sentido. Ya no con el objetivo de generar este u otro medicamento, sino exclusivamente para el uso de esas técnicas en investigación animal, reemplazo de la investigación animal. En Colombia nosotros nunca hemos tenido una convocatoria de ese tipo. Y esto nos ha limitado en gran medida. Hace poco hubo un evento aquí en la Universidad Nacional justamente sobre el uso de métodos alternativos. Fue muy interesante y pues, gente muy importante, pero la conclusión fue esa. Necesitamos inversión para poder hacer esos reemplazos necesarios, para actualizarnos en lo que el mundo ya está haciendo. Que además tengo entendido, la ley que prohíbe el uso de animales en experimentación cosmética tiene una disposición relacionada con la inversión precisamente para desarrollar esos modelos alternativos. Es una lástima realmente y es que sea la oportunidad para decir que en Colombia falta mucha investigación y mucha inversión en ciencia, pese a que tenemos un Ministerio de las Ciencias. En este sentido, en otros países hay grupos, digamos, que las células madres, modelos computacionales. Colombia, entendiendo esta respuesta, digamos que no se ha desarrollado, pero Colombia tiene algo, así sea incipiente en esto. Pues, digamos, más que centralizar esto en alguna universidad o en algún instituto de investigación, hay iniciativas aisladas. Okay. Cada vez más la gente aprende a trabajar, por ejemplo, con cultivos celulares. El cultivo celular fue, digamos, en mi opinión, subvalorado, en el sentido de que no daba muchas respuestas a las preguntas de investigación. Hoy sabemos que sí, que entendiendo los mecanismos celulares y cómo una intervención farmacológica, por ejemplo, puede modificar el funcionamiento de esa célula, nos permite llegar a buenas conclusiones
conclusiones sobre qué sucederá en el individuo completo. Entonces, sí, siento que ha habido una mejora en ese sentido, pero son, digamos, como le cuento, esfuerzos aislados. No hay una unidad en esto. ¿Hay todavía una exigencia, es una pregunta, de las revistas indexadas, por ejemplo, para publicar resultados de investigación? ¿Está la exigencia de que medie una prueba en animales? No. ¿O eso no es exigencia? No. Realmente la pregunta de investigación es la que permite llegar al uso del animal. Es decir, yo tengo unos antecedentes teóricos suficientemente robustos sobre el potencial de una sustancia en particular. Me refiero a toxicología porque es lo que es un poco más fácil de entender. Sobre el potencial que tiene un cierto fármaco. Ya lo probé en cultivos, ya descarté cuáles son los elementos de esa sustancia que no tienen efecto y ya identifiqué aquellos que sí. Todo esto justificaría el uso del modelo animal en una etapa siguiente en aras nuevamente de pensar en un nuevo medicamento para una enfermedad particular o el desarrollo de una vacuna. Son todos pasos que no se puede saltar. Entonces la revista es sensible, digamos, a esa realidad y dice, ok, esta investigación está en una etapa incipiente, no espero que tengan investigación con el modelo animal. Evidentemente está en una etapa en la que aún no está listo el estado del arte, si se quiere, para hacer la intervención con los animales. Profesora Marisol, usted y yo lo mencionamos, pasamos por ahí con el tema de las 3 R's, que se han convertido como yo diría como en un paradigma o en un mandato ético de la investigación científica en animales. ¿Qué significa cada R? Bueno, cuando hablamos, ya nos referimos brevemente al tema del reemplazo. El reemplazo no solamente son esos métodos supermodernos, en realidad a veces son temas de reemplazo mucho más elemental, ¿no? Por ejemplo, reemplazar una especie que tiene una mayor sintiencia, un mamífero, por ejemplo, por otro animal de menor sintiencia. La investigación, por ejemplo, con insectos es muy interesante, por ejemplo, en comportamiento unidad, pero psicólogos estudiando abejas, ¿por qué? El comportamiento de las abejas, el comportamiento social de las abejas es tremendamente interesante y se puede hacer inclusive con una mínima intervención sobre el individuo porque interesa más la información de la colonia. Entonces el reemplazo va mucho más allá de tener que usar estos métodos súper sofisticados, que sería ideal en algunas áreas, pero no es la única aproximación. La reducción, por ejemplo, ha sido algo que va de la mano con el refinamiento, porque en la medida en que yo utilice técnicas cada vez más especializadas, técnicas que me permitan, ahí vamos a hablar si quieren ahora un poco del SICUA, técnicas que me permitan llegar a resultados confiables, yo no necesito un número tan alto de animales, ¿verdad? Si la intervención fue correcta, si el alojamiento estuvo bien, si las condiciones en las que el animal está son las correctas, yo no necesito un número tan grande de animales. Entonces vamos a la reducción y, por supuesto, ahí de la mano con el tema del refinamiento. Reemplazo, refinamiento y reducción. Profesora Marisol, en Colombia, para no irnos por allá a otros países donde la práctica es distinta, en Colombia, ¿cuáles especies son las más utilizadas? Bueno, digamos que el conocimiento que tenemos desde la universidad no es tan amplio como el que pueden tener algunas asociaciones que ya usted ha interactuado con ellas en el pasado, pero sabemos que se usan ratas y ratones principalmente. Son mamíferos que están muy bien investigados, de los que hay muchísima literatura sobre su fisiología, sobre su anatomía, sobre su comportamiento. Y al haber un acervo teórico tan robusto sobre esos animales, son ideales para hacer investigación. Entonces, en el área que mencionaba, neurociencias, biomédicas, en farmacología, se utilizan mucho este tipo de animales. Hay algunas investigaciones sobre vacunas, que usted tal vez recuerda también, en las que tiene que probarse con animales un poco más cercanos al humano por escala filogenética, porque estamos llegando a un punto ya de riesgo en el que, ok, este potencial elemento, vacuna o medicamento o lo que sea, no podemos pasarlo a pruebas con humanos. Nadie estaría de acuerdo en que probaran un medicamento nuevo con su hijo o con su mamá si tiene Alzheimer, en fin. Obviamente tenemos que pasar por una especie más cercana a la humana. Hay algunos trabajos en ese sentido, muy pocos realmente, debo decirlo. Estas pruebas en modelos animales más cercanos al humano no se hacen por lo general en Colombia. O sea que estamos más bien en el margen de los roedores. De los roedores, ok. ¿Y qué tipo de pruebas? Digamos, así, aquí le voy a pedir que sea como muy descriptiva. Entonces, digamos, son intervenciones en la piel, prueba de sustancias. ¿Qué se hace con ello? No, realmente no. Las pruebas primarias se pueden hacer en cultivo. Nosotros tenemos, si yo tengo un cultivo de células de la piel,
pues ¿para qué voy a probar un animal, en la piel de un animal? No tiene ningún sentido llevar a esto, porque sencillamente lo puedo verificar con otro modelo. No, aquí en el caso de la farmacología se prueban diferentes concentraciones de dosis, digamos, dosis que podrían ser terapéuticas y se determina el efecto. Digamos, si el medicamento es para, por ejemplo, desarrollo de cáncer, o tratar de invertir un medicamento para el cáncer, pues se mira si genera algún tipo de efecto positivo en animales. En algunos modelos animales desarrollan naturalmente tumores, por ejemplo. Entonces podría trabajarse sobre esto. En mi opinión, los modelos más útiles son aquellos que ya están diseñados genéticamente para imitar las enfermedades que nos aquejan a los humanos. Como le comentaba, hay unos animales modificados genéticamente para presentar las mismas características de la enfermedad de Alzheimer, ovillos neurofibrilares, placas degenerativas, acumulación de proteínas, que son modelos perfectos para probar medicamentos potencialmente terapéuticos para estas condiciones. Es decir, ya no es el animal que está por ahí buenamente, no, absolutamente, son animales diseñados genéticamente para identificar esos medicamentos, dado que el arsenal que tienen los médicos para tratar muchas enfermedades claramente no es suficiente. Bueno, eso que usted menciona, claro, tiene unas implicaciones éticas muy profundas, digamos, alterar la fisionomía de un animal, inocularle, no sé si es correcto el término, de pronto una enfermedad. Éticamente, ¿cómo se maneja todo esto? Es decir, ¿dónde está el control? Cuando un estudiante, yo estudié psicología en la Universidad Javeriana por allá en los años 90 y me acuerdo que se usaban todavía los ratoncitos yo siempre decía, pero qué necesidad de seguir haciendo esto cuando ya se ha hecho por tantos años y ya sabemos qué es lo que va a hacer el ratón si hacemos una cosa u otra. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde dijéramos va esa autonomía del estudiante? ¿Dónde entra un control? ¿En qué momento se le dice aquí no? Para precisamente, pues, digamos, resolver o tramitar esas complicaciones éticas. Claro, no, ninguna. Los grados de libertad para los estudiantes es ninguna. Lamento decirlo en cámara, pero ellos no tienen el nivel de formación suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Le cuento que en la parte de psicología, desde hace ya muchos años, se utilizan software que imitan el comportamiento de los animales, como bien lo acaba de usted decir. Sabemos hace mucho tiempo qué hace una rata cuando le pongo comida, cuando le pongo agua. No es necesario reutilizarlos una y otra vez para hacer la misma demostración, incluso porque la ley lo prohíbe. Entonces ya desde hace mucho tiempo usamos softwares que permiten que los estudiantes, ellos sí, ahora sí los estudiantes sobre esto pueden hacer lo que quieran, ahí tienen toda la libertad, de diseñar inclusive procedimientos experimentales artificiales, por supuesto, sobre el software. En el caso de investigación, ningún margen, ni siquiera los estudiantes de posgrado. Esto lo tiene que tener un investigador principal, que es profesor, tiene que ser profesor de la universidad, y que es el responsable directo, no solamente por la forma en que los animales son tratados, sino por la pertinencia científica del proyecto. Porque aquí cuando usted dice, ok, aquí hay un dilema ético, y evidentemente lo hay, estoy modificando la genética de un animal para ponerlo al servicio de la salud humana, ¿sí? Esto tiene un componente ético allí importante, tiene que ser tratado con la mayor responsabilidad. Entonces, ¿cuántos animales? ¿Por qué esa sustancia en particular? ¿Cuántas pruebas previas usted hizo con esa sustancia antes de decir si tiene un potencial terapéutico, ¿verdad? No es un ensayo aleatorio, no es un ensayo de, estoy por acá y se me ocurrió, no, absolutamente. Entonces, digamos que esto ha venido cambiando mucho. Los profesores hemos empezado a entender desde hace mucho tiempo, y los comités de ética nos han ayudado en eso, que nosotros no somos dueños absolutos de la naturaleza, y tampoco tenemos un lugar tan privilegiado como algunos pensaban en este lugar. Y ahí, profesora Marisol, digamos, está el Comité de Ética, está el CICUA, repito qué significa el CICUA, es el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales. ¿Qué hacen estas instancias? Ahí tenemos un problema con la ley, senadora. Okay. Le paso la pelota a usted y a sus colegas, porque la ley que nosotros tenemos de configuración de los comités de ética, que es del año 1989, año en el que les comentaba hace un momento, muchos de mis estudiantes de doctorado no habían nacido, la mayoría de ellos, reglamenta de una manera imposible de aplicar la evaluación de proyectos. Entonces, ¿qué han hecho los comités de ética? Han hecho lo que pueden.
es decir, con la configuración más cercana posible a la ley, revisan los proyectos de investigación, pero es que la revisión de los proyectos en sus componentes éticos es muy compleja, porque no solamente hablamos del tema específicamente del manejo del animal, hay otras consideraciones éticas que inclusive pasan por derechos de autor, por implicaciones ecológicas, implicaciones sociales, implicaciones culturales. Ese tipo de implicaciones todas son revisadas por el Comité de Ética, que en épocas de convocatorias puede recibir decenas de cientos o decenas de proyectos en un plazo muy corto para su evaluación. Entonces, hemos creado el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales, que es una instancia que internacionalmente es reconocida como la responsabilidad o el medio a través del cual la institución misma se responsabiliza por el cuidado y el uso adecuado de los animales en docencia, investigación y extensión. Entonces, en este momento lo que estamos es justamente tratando de identificar qué funciones debe cumplir el SICUA, porque la creación es del año 22, por increíble que parezca, y qué funciones debe cumplir el Comité de Ética. Debo decir que la Nacional no es, digamos, pionera ni muchísimo menos, la Universidad Javeriana, de hecho tiene una larguísima trayectoria en este tema y han logrado conciliar muy bien estas dos funciones de ética, de investigación, o más bien de reglamentación y manejo de temas éticos y de cuidado animal con esas dos instancias. A nivel nacional, ¿quién vigila? ¿O aquí está plena autonomía universitaria? Sí, lamentablemente, en mi opinión, ahí debo decir que mis colegas, no todos mis colegas están de acuerdo conmigo, en mi opinión, el sistema, digamos, de organización y de regulación no es suficiente. Si existe, no es suficiente. Pienso que en parte se debe a la forma en la que la ley justamente está escrita. Considera, por ejemplo, la presencia de un miembro, de un funcionario del ICA, en los comités de ética para realizar los proyectos. Yo me pregunto cuántos funcionarios del ICA se necesitarán, Instituto Colombiano Agropecuario, se necesitarán para revisar los cientos de proyectos de investigación que se elaboran, que se llevan a cabo cada año en las universidades del país. Entonces, esta forma definitivamente no funciona. Esta estructura debe, en mi opinión, lo mencionaba también con algunos miembros de su equipo, más hacia el Comité Nacional de Acreditación, ¿no? Hacia una instancia que regula las instituciones a través de los organismos que las propias instituciones desarrollan para hacer esta revisión de las condiciones de los animales. Okay. Ahora, esa instancia superior, uno pensaría que es algo así como en el, digamos, en el control de decisiones del Estado, como los altos tribunales, o sea, esto debería ser como un cuerpo muy selecto de personas conocedoras del tema, científicos, científicas o... Yo pensaría que el ministerio, bueno, hay varias regulaciones y normas ya bien establecidas del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, pero que están bastante encaminadas al manejo de animales silvestres, como es de su interés, digamos, por este ministerio. Pero, por ejemplo, MinCiencias, el Ministerio de Ciencias, también debería intervenir en este caso, mediante, por supuesto, la vinculación de personas conocedoras del tema, en la regulación de lo que hacen las instituciones con los animales en investigación. Y por otro lado tenemos al Ministerio de Educación, porque en los procesos de acreditación no se incluye el cumplimiento de las normas durante en los procesos de formación. Estamos en este momento justamente en un laboratorio en la Facultad de Medicina Veterinaria y si bien yo sé que las facultades de veterinaria han venido incorporando cada vez más estos conceptos de bienestar animal, no tenemos una contraparte en el Ministerio de Educación, hasta donde yo sé, que haga las veces de ni siquiera supervisor. Esto es más bien de acompañamiento de los procesos. Aquí no es una cuestión punitiva, en mi opinión, sino más bien formativa y de acompañamiento del Estado de las funciones que se hacen en las instituciones. Profesora Marisol, se nos va acabando el tiempo, pero no la quiero dejar ir sin una pregunta sobre el tema del control y las sanciones. Aquí, bueno, hubo un caso muy sonado, muy mediático, de una persona que, además de esta casa, que hacía investigación en animales, en primates, y allí siempre hubo una observación sobre el tema de los controles. Digamos, ¿qué clase de inspección, vigilancia, control, si la hay, y de sanciones aplican hoy bajo el marco normativo actual? Cuando una persona, digamos, no pasa por el comité o tiene unas prácticas inadecuadas. Bueno, la institución, la Universidad Nacional como entidad pública, pues tiene todo un estatuto docente, disciplinario, en el cual estas faltas
obviamente no están específicamente asociadas con el manejo de animales, están asociadas con diferentes, digamos, desviaciones del comportamiento esperado, como cualquier otro régimen disciplinario, que debería cubrir ese tipo de situaciones. El problema no es tanto, me parece, tener o no tener esto en la norma. El problema son los mecanismos. Nuevamente, si hay un SICUA activo, si hay un programa institucional de cuidado y uso de animales, un PICUA, que aquí son todas siglas, lo lamento, pero pues nos entendemos más fácil con las siglas. Si este programa existe y este programa funciona, no tenemos por qué llegar a estas instancias y a estas situaciones tan lamentables que, repito, pueden tener una punición para el profesor o para el investigador, ok, pero ¿y los animales qué? Ellos ya fueron perjudicados. Nosotros no podemos llegar a este punto. Este punto tiene que preverse en la revisión del proyecto, en el acompañamiento del investigador, en ofrecer la infraestructura. Parece mentira, pero le comentaba también ahora a alguien de su grupo, si yo no tengo cómo hacer el procedimiento correcto, no lo puedo hacer, así tenga toda la intención. Entonces esto todo pasa por temas inclusive de financiación de la universidad pública, temas complicados que yo sé que no son del objeto de esta entrevista, pero que definitivamente... Hay que decirlo y que definitivamente nos permitirán poner ahora sí en práctica estas normativas nacionales, esas recomendaciones internacionales de la forma que queremos. Profesora Marisol, el mundo está cambiando, están cambiando muchas cosas y el cambio cultural y mental se da todos los días. En un mundo ideal, si tuviéramos una gran inversión económica en ciencia, en investigación, y se desarrollaran esos modelos alternativos, se mejoraran las instalaciones, en fin, realmente se invirtiera en algo que es tan importante para el país y para la humanidad. ¿Podríamos pensar algún día en que los animales dejaran de ser utilizados o es un imposible? No, no creo que sea imposible. Yo creo que la cantidad de conocimiento que hemos venido acumulando y un tema muy interesante que no hemos considerado hasta ahora, que es el tema de las inteligencias artificiales y el manejo increíble que tienen de datos estas inteligencias artificiales en comparación con nuestra propia limitación humana. Es que ese es un poco el problema. Nosotros creemos que somos el último eslabón, pero somos solo un pedacito de la cadena. Puede permitir acumular tanta información que no sé si desaparezca, pero sí reducirá al mínimo la necesidad de la experimentación con el modelo animal. Ok, pues profesora Marisol, muchas gracias por esta entrevista. Yo de verdad aprendo todos los días. Gracias además porque con ustedes estamos trabajando en un proyecto de ley precisamente para actualizar esa norma, crear un registro, que esos SICUAs tengan mucha fortaleza, en fin. Así que gracias por el trabajo que hace también por este país, por ilustrarnos y bueno, pues esperemos que esa ley, que ese proyecto se convierta en ley por el bien de la investigación científica en nuestro país, de los animales y de los investigadores e investigadoras. Muchas gracias, doctora, muchas gracias.